Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 29, capítulo 19, versículo 1. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? Siempre, Pedro, hay que perdonar. Siempre tenemos que perdonar. Si preguntásemos ¿hasta cuántas veces tengo que amar? Siempre tengo que amar. ¿Hasta cuántas veces tengo que vivir? Siempre. ¿No ambicionamos la vida eterna? ¿No tenemos la vida eterna como el objetivo a conquistar mientras estamos en tránsito por este camino en este mundo rumbo a algo mejor que lo que estamos viviendo aquí frenados, atados a las cosas de abajo, a las cosas que nos interesan, conforme a una naturaleza que todavía no ha sido recuperada por el Señor de la vida para la vida en el amor, para la vida definitiva? Y estamos en una existencia pobre realmente de ideales, pobre de objetivos que no llegan a ser ni siquiera mínimamente objetivos para justificar la posesión de una vida como la que ofrece nuestro Dios y que la que nos ofrece desde el amor infinito con que nos ama siempre, a pesar de tantas flaquezas y debilidades que tenemos, y podríamos decir a pesar de tantas deudas que tenemos con el Señor. El Señor perdona, nos espera, tiene paciencia, nos espera hasta que nosotros finalmente hagamos aquello. ¿Qué debe hacer uno cuando realmente advierte qué es la vida que lo viene a buscar? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que vivir esa vida? ¿Cómo tiene que pagar esa deuda de muerte que tiene para con Dios? Y finalmente encuentra que obrando la voluntad de aquel que es su acreedor mayor, lo único que le está pidiendo al Dios que lo ama es que usted también ame a su hermano, que usted ame a su prójimo,
que usted ame como es amado, que entre ustedes mismos, diría Dios a sus hijos, a nosotros hermanos, nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Nos perdonemos los unos a los otros. El perdón es el núcleo del amor. Si no hay amor, no hay perdón, y si no hay perdón, no hay amor. Aquí está la parábola del Señor frente a la pregunta que le hace Pedro. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Ahí pone un número muy intencionado, Pedro. Claro, el 7 es un número que indica lo perfecto, lo completo. Pero el Señor siempre va más allá. Fíjese, no te digo hasta 7 veces, Pedro, hasta 70 veces 7. Siempre, siempre el perdón tiene que estar en nosotros. Rezamos el Padre Nuestro. ¿Y qué le decimos a nuestro Padre Celestial? Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, acá habría una medida posible, ¿no es cierto? Y la medida posible somos nosotros y nuestra capacidad de perdón, que equivale a nuestra capacidad de amar frente al Dios que nos ama siempre, que es amor, y que todo lo que nos da es amor y plenitud del mismo. ¿Y qué le ofrecemos al otro? El rencor, el odio frente a una deuda que eventualmente puede tener con nosotros y no puede pagarla. La venganza, la presión. No. Si no aprendemos aquellas cosas que el Señor permanentemente nos dice, permanentemente nos enseña, tampoco aprendemos la vida que está en aquel que nos enseña la vida. Usted no puede vivir sin perdonar porque no puede vivir sin amar. Y si usted no ama y no perdona, entonces usted se llena de rencor, de resentimiento, de odio, de todo aquello que le hace primeramente mal a usted. Por supuesto después al otro también, a todo aquello que lo rodea. Y Dios nos hizo y nos quiere para la felicidad. Una felicidad que debe comenzar aquí mismo, en este mundo, mientras estamos aquí y ahora, en el hoy de esta nuestra fe, que es el punto de partida, ¿no es cierto?, de una vida que está ya preparada para el Señor y para que en ella, en nosotros, exista siempre eso, que es la definición de la misma vida que nos está dando el Señor que viene, nos perdona porque nos ama y nos hace avanzar por esa línea de conducta que nos conduce finalmente a una solución y definición total de aquello que el Dios quiere, hace en nosotros y que en nosotros finalmente da como resultado esa felicidad eterna de la cual tenemos la certeza, la seguridad creciente a medida que desarrollamos eso que el Señor deposita en nosotros, de que finalmente también para nosotros es esa vida, esa felicidad, en el amor y en el perdón. Hay una parábola acá, el Señor ilustra todo esto, como de costumbre lo hace a la manera docente, como lo hace seguramente como lo hace únicamente el Maestro único que es el Señor, Maestro de la vida. Sí, fíjese, lo acaba de leer Patricia. Un rey tenía, sí, deudores. Quería arreglar cuentas con sus deudores. Y uno le debía bastante, algo así como 10.000 talentos, fíjese la deuda. ¿Y qué pensaba el rey? Y venderlo a él, porque no tenía el dinero para pagar, a toda su familia, y con el importe, venderlo como esclavo, claro está, con ese importe pagar la deuda a él, o recibir el pago de la deuda que tenía contra él uno de sus servidores. Pero claro, el servidor se arrojó a sus pies, le pidió, clamó, dame tiempo, te pagaré, y se apiadó. Fíjese, tuvo misericordia y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad.
Usó de compasión para con el servidor. Y este servidor, sin embargo, cuando salió de ahí, y debía haber salido muy conforme y muy contento, porque se le había perdonado una deuda que era muy alta, 10.000 talentos. Y se encuentra con un compañero que le debía a él, a su vez, 100 denarios. Una miseria frente a la deuda que él tenía con el rey. ¿Y qué hizo? Y le exigió el pago de la deuda. Y le presionó, le apretó el cuello hasta ahogarlo. Págame la deuda. El otro también. Dame tiempo, te lo pagaré. Pero no tuvo misericordia, no lo perdonó. No le perdonó la deuda, y sino que lo metió en la cárcel hasta que le pagara el último centavo. Claro, el rey se entera finalmente a través del comentario que le hacen los compañeros de este mal servidor. ¿Y qué hace? Bueno, y viene la venganza entonces, viene la represión por parte del rey. No fuiste capaz de perdonar lo poco y yo te había perdonado lo mucho. Y por lo tanto, ¿qué hizo el rey? Y le pagó con un precio equivalente a la conducta que él tuvo para con su compañero. Lo metió en la cárcel también y no lo dejó salir de ahí, no salió de ahí hasta que no pagó el último céntimo de la deuda que tenía para con el rey. Fíjese, el Dios perdona, el Dios que perdona nuestras faltas, pero el Dios que nos va a juzgar conforme a la justicia que es propia de Él, el Dios que quiere que se obre su voluntad, y su voluntad en la vida y su vida en el amor. Y el amor implica el perdón, y el perdón siempre frente al otro. Si usted no perdona, usted es el primero que se perjudica. El gran perdonador es Dios, siempre perdona. Dios siempre perdona, hermanos. Y nosotros perdonamos a veces, a regañadientes, de mala gana, que no es ni perdón siquiera eso. Bueno, qué lejos estamos, ¿no? Qué cerca está el Señor de nosotros para recordarnos cuál es la actitud, el gesto cristiano frente al hermano deudor. Pero qué lejos estamos de hacerlo. Estamos tan lejos como aquellos que decían bien y no hacían lo que decían. ¿Recuerda usted la característica que reprocha y cuestiona el Señor a los fariseos hipócritas? Dicen bien pero no hacen. Bueno, si estamos en esa línea de conducta, bueno, estamos en una línea de conducta que nos aleja de Dios. Y esto es lo más grave de todo, nos aleja de la vida, nos conduce a la muerte y a la confirmación de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien decías, ¿quién nos ha perdonado el Señor? ¿Y cuántas veces no nos perdona? Entonces, ¿por qué nosotros somos como este personaje que no perdona al que le debe, si él ya fue perdonado? Ni siquiera valoró el perdón que había recibido. Ni siquiera evaluó ese perdón como una actitud que debería ser también en él, la que tendría que tener por aquellos compañeros suyos. Realmente no lo valoró, pensó en sí mismo nada más. Se salvó de la deuda, eso fue todo lo que pensó. No ameritó como tal el gesto del rey, que fue misericordioso. No midió tampoco la angustia de aquel que le debía a él, sino que no tuvo la menor compasión. Bueno, perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos. Y si no perdonamos, ¿qué estamos exigiendo? Algo que no hacemos ni queremos hacer, ¿no? Bueno, en el pecado, como quien dice, está la penitencia, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.